Miren, vamos a estar claros ustedes y nosotros. A todos nos preocupa la caída del cabello. A todo el mundo. Más aún si tenemos un papá, la mamá, el abuelito o la abuela con poco pelo. Aquí nos estamos pareciendo al personaje aquel. Y es que ese anexo de queratina que tenemos es tan importante para algunos individuos que es capaz de transmitirle seguridad, confianza a muchas personas. Y esto es especialmente importante en nosotros los hombres, aunque en algunas mujeres también pasa lo mismo. El cabello, señores, es sinónimo de belleza, de juventud y hasta de fuerza. Recordemos a Sansón, que perdió la fuerza cuando vino Dalila, le cortó la larga cabellera y ustedes saben la historia, ¿no? Lo cortamos, lo peinamos, le damos forma, lo ondulamos, lo alisamos, le cambiamos el color. Y para eso existe toda una industria dedicada a fabricar productos para que usted exhiba esa hermosa cabellera. Por supuesto, según sean los estándares de la moda. Esos productos que, por cierto, muchos de ellos tendrán alguna vez y periódicamente algunos efectos colaterales que van a atentar contra la salud, irónicamente, de ese cabello que ustedes quieren embellecer. Spoiler, le puede causar calvicie. Pero bueno, lo cierto es que nada de esto funciona si usted no tiene la materia prima, que es el cabello. Y nosotros vamos a darles a ustedes algunos tips, algunos suplementos que probablemente en este universo grande de gente que nos escuche o que nos escucha, les va a ayudar a resolver esos problemas, para resolver esos hábitos, esas patologías que a veces hacen que se caiga el cabello. Vamos a ello, vamos a revisarlo bien. ¿Te parece, Aymara? Así es, Wilfredo, pero tenemos que comenzar diciéndole a la gente cuándo es que tiene que empezar a preocuparse. Ustedes tienen que saber algo muy importante, y es que perder cabello es normal hasta cierto punto, hasta cierto punto. O sea, según la ciencia, una persona sana pierde entre 50 a 100 cabellos al día. Esto normalmente pasa desapercibido porque el cabello vuelve a crecer, es decir, mantenemos un equilibrio entre lo que perdemos y el crecimiento de ese nuevo cabello. Ahora, ¿cuándo esto se considera patológico? ¿Cuándo podemos pensar que puede ser algo ya distinto? Cuando esa pérdida se sale del rango, es decir, más de 100 cabellos al día sin capacidad de compensación. Es allí donde tú que me estás escuchando te empiezas a preocupar porque esto lleva a una disminución visible de esa densidad capilar. Y entonces empiezan a notar que hay algunas áreas ya localizadas o difusas donde evidentemente está faltando cabello. Aquí normalmente el paciente o el consultante lo que hace es que te cuenta que pierde mucho cabello al lavárselo, que deja mucho cabello en el cepillo, etc. Y esto, de acuerdo, digamos, al número ya de cabellos perdidos, puede ser normal. Ahora, ¿qué dato es importante para saber si tenemos que empezar a preocuparnos? Pues si tú dejas mucho pelo en la almohada o consigues mucho cabello en el cuello o en la solapa, aquí ya tenemos que empezar a preocuparnos. No demasiado, pero sí un poco porque no ha habido ninguna fuerza de tracción y aún así el cabello se ha caído. Entonces, tú ten en cuenta que esto a veces ocurre de forma transitoria, pero otras veces puede ser permanente. Y es aquí cuando toca buscar si hay causas genéticas, si hay causas hormonales, si hay causas autoinmunes, infecciosas, traumáticas, etcétera. Esa pérdida parcial o total del cabello en áreas donde normalmente debería crecer desde el punto de vista médico, me refiero, se denomina alopecia. Y nosotros la vamos a clasificar de acuerdo a su patrón, es decir, si es difusa, si es localizada, de acuerdo a su duración, o sea, si es aguda o crónica, si fue muy poquito tiempo, si fue mucho tiempo, y de acuerdo a su mecanismo, si es cicatricial o no cicatricial. Y esto último es muy importante que se los queden, porque en las alopecias cicatriciales la pérdida de cabello irreversible, o sea, puede haber una pérdida de cabello irreversible, porque hay una destrucción, lamentablemente, que es permanente del folículo piloso. Y en cambio, en las formas en las que no son cicatriciales, como por ejemplo en la alopecia androgenética,
o la alopecia areata, el folículo piloso puede estar preservado y por lo tanto esto sí puede ser reversible. Más adelante, estoy segura, le vamos a hablar también del efluvio, que es un término probablemente que ya hayan escuchado antes y que se relaciona precisamente con esa pérdida del cabello, pero de una manera ya difusa y temporal, esa pérdida del cabello. De todas maneras, ustedes no se preocupen porque precisamente eso es lo que vamos a discutir aquí ahora cuando hablemos del efluvio telógeno, que por cierto también le tengo un dato curioso sobre eso, el cual sí es muy probable que algunos de ustedes ya lo hayan tenido alguna vez en su vida o tal vez ahora lo estén pasando. Bueno, la pérdida del cabello comienza sencillamente cuando te das cuenta. Cuando tú notas ausencia de cabello en algunas áreas es porque le ha bajado la densidad. Y si eso está ocurriendo es porque sencillamente ya se perdió, pues. Llegaste a donde tenías que llegar. Y es que a medida que estamos avanzando o que avanzamos en edad, el folículo, que es responsable de fabricar el cabello, nosotros se lo vamos a poner por aquí, sencillamente va perdiendo la capacidad de reponer el que se cae. Fíjense, hay una cosa. El cabello tiene 3 fases para su crecimiento que son asincrónicas. Esto quiere decir que no van a ocurrir simultáneamente. Y menos mal, porque si no, tendríamos una calvicie repentina, una pérdida masiva de cabello, porque dicen en un momento yo voy a cambiar. En un momento determinado sería así. Bueno, pero son asincrónicas. El pelito de este lado no tiene nada que ver con el pelito de este lado. Entonces son anágena, catágena y telógena. No se aprendan esto. Y eso dura aproximadamente, el pelo que tienes ahorita, 6 años. Un periodo durante el cual el cabello crece de una manera continua. Y tengan en cuenta que en este momento el 95% de tu pelo se encuentra en la fase anágena. Luego está la catágena, donde el folículo ya está en fase involutiva. Aquí el folículo se encoge, se detiene la división celular y ahí ubicamos más o menos el 2% de los cabellos. Y luego viene la fase temida, que es la fase telógena. ¿Y por qué digo que es temida? Porque es la fase de caída y es donde te das cuenta de la caída. El cabello viejo se desprende y ahí está más o menos el 10 al 15% de tu pelo. Y es que el pelo, como le dije antes, crece asincrónicamente. El pelito de aquí crece distinto al pelito de al lado. Cada uno tiene su proceso, su lío, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que se ha determinado que ellos crecen aproximadamente entre 0.3 a 0.04 milímetros al día. Eso equivale a 1 centímetro al mes y eso equivale a unos 12 o 15 centímetros al año. Aplicando la matemática quiere decir que todos los cabellos de su cuero cabelludo se renuevan por completo en un plazo de, ¿cuánto sería? 3 a 5 años. Eso sí, todo va bien, ¿no? Pero usted no está en este programa porque todo va bien. Usted está en este programa porque le preocupa la caída que tiene. Y este es un gran momento para que usted comparta el contenido. Prácticamente a todo el mundo necesita ver esto. Es un buen momento para que usted se afilie a nuestro canal, al canal de Curar TV, a tu canal. Hazlo ahora, que estás cómodamente. Para un momento, para lo que estás haciendo y suscríbete. Danos ese poderoso like. No tienes idea cuánto nos ayuda con eso. Nosotros, en cambio, ahora le vamos a seguir dando información acerca de cómo debe tratar ese cabello para que evite que se le caiga. Pero antes de comentarles los tratamientos que para nosotros son los más adecuados según la evidencia científica, vamos a conversar un poquito. Vamos a darte una información de por qué se te está cayendo tu precioso cabello. Fíjense, hay muchos factores. Hay factores genéticos, hay factores hereditarios, hay factores hormonales, sistémicos, personas que tienen algún tipo de trastorno autoinmune, hay infecciones que pueden causar la pérdida de cabello, la caída del cabello. Y por último, pero no menos importante, hay factores externos que influyen. Medicamentos, estrés, traumatismo. La causa más común de caída del cabello en estos días es la alopecia, bueno, en estos días siempre, la androgenética, que tiene un factor netamente hereditario y depende de la acción que tienen sobre esos folículos pilosos las hormonas masculinas, los andrógenos.
que son las hormonas sexuales masculinas, como le dije antes. Y déjeme decirte algo. Si usted que nos está viendo piensa que se ha salvado por ser mujer, te tengo malas noticias, porque en las mujeres también ocurre. Tal vez con otro patrón, pero ocurre, que es un adelgazamiento difuso de la región central y ese se conoce, o eso se conoce como el patrón de Ludwig, en donde se conserva la línea frontal. Pero en los hombres es más variado. Uno de los más comunes es la aparición de la coronilla, ¿no? Por aquí. Y las entradas, ¿no? La desaparición del cabello en la región bitemporal. En Venezuela le dicen entrada, no sé cómo le dicen en otros países. Me gustaría que en los comentarios nos escribieran cómo le dicen en su respectivo país. Pero lo cierto, señores, es que es muy difícil que alguien se salve de la pérdida del cabello porque hay estadística. El 80% de los varones la van a padecer antes de los 70 años y un 30 y 40% de las mujeres antes de esa edad. Y aquí hay un impacto en la autoestima. Y como consecuencia de esto último, como afecta la autoestima, puede ser que afecte la calidad de vida, aunque esto es discutible, ¿no? Depende de lo que usted le ponga al pelo. No en balde Turquía está aumentando su Producto Interno Bruto gracias a los calvitos, ¿no? A la gente que pierde el cabello. No lo digo peyorativamente. Ahora hablando en serio, esa alopecia androgenética se ha manifestado porque los folículos pilosos, que lo hemos puesto por aquí, se vuelven más pequeños. Van aumentando la sensibilidad a los andrógenos, que son las hormonas masculinas. Se vuelven como más susceptibles a las hormonas masculinas, específicamente a la dihidrotestosterona, que es una hormona, un metabolito, viene de la testosterona, que tiene receptores especiales en los folículos. Y esa dihidrotestosterona que está por allí, el folículo hace que el folículo se vaya reduciendo de tamaño y por ende el cabello, que es su producto terminal, pues. Entonces, en la fase anágena se acorta y cada ciclo del folículo se va volviendo más fino, más corto y se convierte en un vello tipo pelo miniatura. Se va poniendo más delgado el cabello y lógicamente al ponerse más delgado el cabello disminuye la densidad del cabello y se ve menos, ¿no? Más adelante Aymara les va a hablar de los tratamientos disponibles, que es una maravilla, que en términos generales van a tener un objetivo, que es conducir hacia el aumento de la repoblación capilar en las zonas afectadas. Así que no se vayan a mover de aquí, porque de eso le van a hablar más adelante, como ya les dije, de lo que ustedes quieren, de esos tips. Eso lo va a decir Aymara dentro de un rato. Por otro lado, tenemos el efluvio telógeno. Como ustedes saben, porque ya ustedes a esta altura están expertos en salud capilar. Existe una fase telógena que, como vimos, va a durar unos 2 o 3 meses y es la fase en la cual el cabello viejo se desprende. Bien, a veces hay cambios hormonales que desencadenan esta fase o hacen que esta fase se descontrole. Hay factores estresantes que provocan que un gran número de cabellos que estaban en esa fase anágena entren prematuramente a la fase catágena. Esto es un problema de desincronización y luego a la telógena. No se aprendan esto. Lo importante es que aquí la pérdida del cabello suele ser más difusa. Ahí en el efluvio hay un adelgazamiento general del cabello que puede ser temporal. Aparece 2 o 3 meses después de un evento que lo haya desencadenado, un evento gatillo, trigger, como llama. Y muy rara vez los efluvios producen una calvicie completa. Pero sí que es verdad que se puede perder hasta un 50% de la densidad capilar. Yo les voy a dar unos ejemplos donde esto puede ocurrir o donde pudiese ocurrir. El típico efluvio, Aymara, se produce después del embarazo. 2 a 3 meses después del parto, la mujer empieza a perder cabello. Y esto se debe a los estrógenos. Hay una caída brusca de los estrógenos y esa falta de estímulo hace que el cabello se caiga. Recuerden que les dije que en este caso de efluvio telógeno, las hormonas juegan un papel muy importante. Otro caso, la menopausia. Ocurre por lo mismo, disminuyen los estrógenos y no hay esa producción de cabello. Otra hormonal frecuente son las alteraciones
tiroidea. La tiroides juega un papel muy importante, bien sea hipotiroidea o hipertiroidea, o sea, hacia abajo o hacia arriba. En este último caso, la hipertiroidea puede ser reversible porque se corrige el desequilibrio hormonal. Otro factor importante de causa etiológico del efluvio telógeno es el estrés físico, el estrés emocional. Cuando usted está estresado, un choque emocional como la pérdida de un ser querido, el estrés laboral, pueden conmocionarlo, que sea capaz de conmocionarlo, puede afectar el folículo piloso y puede detener la fase de crecimiento hasta meses después de que el suceso estresante haya pasado. El paciente nota una caída abundante de cabello al peinarse o al lavarse la cabeza. Pero le dije que afortunadamente esto es transitorio. El cabello tiende a recuperarse en cuanto recupere el organismo la normalidad. Esto mismo puede pasar con aquellos pacientes que han sido sometidos a algún tipo de cirugías mayores, que han tenido esas enfermedades crónicas o están hospitalizados mucho tiempo, que han tenido traumatismos graves, que han tenido que estar pasando por enfermedades muy graves. Después de 2 a 3 meses de eso, se le empieza a caer el cabello. Aquí también, como les dije, es transitorio. Otra causa puede ser que puede causar el efluvio telógeno son las enfermedades sistémicas. Hay enfermedades que causan esa caída del cabello de esa manera. La fiebre, las infecciones, pero estoy hablando de casos severos, ¿no? Prolongados, porque aquí se involucran algunos mediadores inmunitarios que en ese tipo de enfermedades producen inflamaciones sistémicas. Y aquí sí el folículo se tarda bastante en recuperarse. Eso, para que estemos claros, puede transcurrir aproximadamente unos 6 meses después de que haya pasado el proceso de la enfermedad. Puede ser que haya pasado 1 año, 6 meses, 1 año, para que el cabello se normalice y vuelva a crecer. Pero para que recupere la densidad inicial, o sea, que tengas el efecto cosmético que tú lo ves, va a pasar 1 año y hasta 1 año y medio para que se restaure por completo el cabello como lo tenía antes. Ahora, ¿saben qué causa caída del cabello en forma de efluvio telógeno? Esas dietas locas que a veces ustedes suelen hacer porque les recomendó fulanito. Porque una dieta que no esté bien diseñada, que esté pobre o que vamos a decir, en factores nutricionales importantes para el cabello, que no lo tengan a disponibilidad, esos pacientes que tienen anorexia, pacientes que tienen dietas muy restrictivas, esas dietas locas, pues, o que tienen síndrome de mala absorción, puede tener un efluvio telógeno. Los pacientes que han tenido una pérdida de peso significativa en poco tiempo pueden tener pérdida del cabello. Esos pacientes, un ejemplo muy claro, los pacientes bariátricos, pacientes que fueron sometidos a un bypass gástrico, una manga gástrica, y han perdido peso muy rápidamente, tienen unas carencias nutricionales que le pueden llevar a perder proteína, o mejor dicho, que le falte proteína, hierro, zinc y otras vitaminas que necesita el folículo para poder crecer. Es por eso que Aymara más adelante les va a hablar de la importancia de la suplementación nutricional para la salud justamente de ese folículo piloso. Y señores, los fármacos. Hay algunos fármacos que producen caída del cabello en forma de efluvio telógeno. Hay múltiples medicamentos que tienen ese efecto colateral, la caída del cabello. Uno de los más conocidos, por supuesto, por ustedes es la quimioterapia, las terapias oncológicas, la quimioterapia citotóxica, que va a causar un efluvio anágeno, que como ya ustedes saben, porque ustedes son expertos, es a esa fase del crecimiento del cabello, específicamente en la fase anágena. Los retinoides orales, aquí me estoy refiriendo a la vitamina A en altas dosis. Algunos anticoagulantes, los betabloqueantes para la hipertensión, también producen este efecto. Algunos anticonceptivos hormonales, aunque usted no lo crea. Los antidepresivos, incluso la megadosis de ciertos suplementos también pudiese inducir a una caída difusa del cabello.
Lo único que le puedo decir es que siempre hay buenas noticias. Esto es reversible. Si suspendemos el medicamento y lo cambiamos, aquí no ha pasado nada. Es posible que ocurra esa recuperación capilar, te recupere su pelo. Un dato clínico importante que su dermatólogo o médico experto en salud capilar le va a preguntar es, como le decíamos antes, si deja cabello en la almohada, si es que usted nota que sin hacer tracción va dejando pelo por todos lados, tiene que mencionarlo. Y una maniobra que es muy sencilla de hacer y que se puede hacer es la tracción suave en el cabello. Es una técnica clínica sencilla que se utiliza para evaluar la cantidad de cabello que se está desprendiendo y así ayudar en el diagnóstico de las alopecias activas. No solamente en el caso del efluvio telógeno, sino que además ayuda en los casos de alopecia areata o algún tipo de alopecia cicatricial que esté en fase inflamatoria. El médico lo que va a hacer es seleccionar aproximadamente unos 50 o 60 cabellos de una zona representativa del cuero cabelludo, como por ejemplo la región temporal o la región parietal, y le hace un pellizco, va a sujetar los cabellos y va a hacer una tracción suave. Suave pero firme, sin causar dolor. Entonces se va a interpretar como normal si son menos de 6 cabellos y como anormal si son más de 6. Es una prueba orientativa, no es una prueba que sea definitiva, porque esto puede dar falsos positivos y si el paciente, me imagino, si el paciente se lavó el cabello recientemente, se va a desprender. También depende del estado evolutivo en que se encuentre el cabello de ese paciente. Para confirmar el diagnóstico de la prueba, entonces uno la complementa con otros, con el dermatoscopio, se hace un tricograma o incluso hasta una biopsia del cuero cabelludo en caso de ser necesario. Ahorita eso está súper avanzado, hay hasta el fototricograma digital. Más adelante vamos a hablar del tratamiento, que se lo va a decir Aymara, pero en la alopecia areata, que usted le debe haber tocado alguna vez, hay una pérdida parcial en forma redondeada, ¿no? A veces lo ha oído o se lo ha comentado a alguien. Eso se llama alopecia areata. Se considera una enfermedad autoinmune y es que, a diferencia de las otras alopecias que hemos hablado aquí, como el efluvio, aquí es el propio sistema inmune que se ensaña sobre esos folículos pilosos que están en fase de crecimiento. La presentación clínica de estas alopecias areatas son unas placas redondeadas de calvicie, que son de tamaño variable, de muy pocos centímetros, que a veces involucra completamente el cuero cabelludo. Aquí estaríamos hablando de una alopecia total. Lo cierto es que esta alopecia areata afecta más a las mujeres que a los hombres, aunque puede afectarlos a los dos. Lo más frecuente es que esta alopecia acontezca antes de los 30 años, pero puede ocurrir mucho más allá. Eso depende del momento o de los estímulos que hagan el trigger, que hagan vamos a decir, la zona de disparo. Como le decía antes, puede afectar a todo el mundo, pero sí que es verdad que afecta más a las mujeres. Casi una proporción del doble. Tengo que aclarar que esa alopecia areata puede afectar además cejas, pestañas, barba, para que no lo vayan a circunscribir solamente en el cuero cabelludo, ¿no? A veces se hace biopsia de la zona afectada por la alopecia areata y cuando se ve una infiltración de linfocitos tipo enjambre de abejas. Los linfocitos están ahí alrededor del folículo y es porque lo están atacando. Está totalmente, vamos a decir, minado de esos linfocitos. La buena noticia es que esos folículos tienen el potencial de volver a crecer. Es una inflamación que está allí por un ataque inmunológico, pero en donde se detiene vamos a decir, el crecimiento del cabello, pero ese cabello va a volver a salir. Es un pelo afectado, pero puede volver a salir. Hay que tomar en cuenta que el 20% de estos pacientes refieren antecedentes familiares, es decir, tiene una tía, un tío, una mamá, un abuelo que le ha pasado esto y eso habla de que es hereditario, pues. Hemos observado también que en estas pacientes que tienen alopecia areata tienen una tendencia mayor a tener enfermedades autoinmunes. No sabemos la causa, pero sí hemos visto que estos pacientes
también tienen el estrés severo como la zona gatillo, como el disparador para que se le desencadene esa alopecia areata. Son personas que tienen una predisposición genética, pero que son susceptibles a esto, a que el estrés los afecte. Así que hay que dejarlo a un lado. El cuadro típico de la alopecia areata son esos parches focales de alopecia que son en forma oval o redondeada, que algunas veces puede observar usted como una placa sin pelo, o con lo que llaman los pelos de signo de admiración, que son como cabellos cortos y afilados en la base, y eso es indicativo, alrededor de la placa, eso es indicativo de esto. A veces las uñas también, ellos pueden tener unas depresiones puntiformes en las uñas que coinciden con estos cuadros. Y siempre te preguntan los pacientes, ¿cuánto va a durar esto, doctor? ¿Cuándo se me va a quitar esa alopecia areata? La verdad es que esto es impredecible. Hay casos leves, el paciente se puede recuperar a veces en un plazo de 6 a 12 meses, incluso sin tratamiento. Hay pacientes que le da un brote y en su vida le da otro y ya está. Pero hay pacientes que los brotes les repiten con remisiones espontáneas a veces, pero un 30% de ellos puede evolucionar una forma extensa de una alopecia areata. El tratamiento también, Aymara ya les hablará. Otras causas de alopecia vamos a encontrar las infecciosas. Y la más común de ellas es la tiña capitis, que aparece en el cuero cabelludo. Cuando digo tiña no me estoy refiriendo a teñido. Por si acaso, esto es un hongo que ataca principalmente a los niños y se va a manifestar porque hay capas descamativas en el cuero cabelludo. Usted ve ese cabello quebradizo y el cuero cabelludo está como cubierto con pelitos en formas de muñón, o sea, están rotos los cabellos. Y en algunos casos hay mucha picazón. Y cuando eso ocurre, entran las bacterias y se forma un querión, que es un absceso inflamatorio que tiene pus, que tiene costra, y que eso sí hay que tratarlo rápidamente porque esa ruptura de la piel deja cicatrices y en esas cicatrices de esas inflamaciones fúngicas por hongo que se mezclan con bacterias, destruye el folículo piloso y ahí sí puede causar una alopecia cicatricial y ahí sí no sale más nunca el cabello, ni Mandrake el mago. Entonces, si eso pasa, póngase en contacto con su dermatólogo lo antes posible para que el dermatólogo le diga el tratamiento adecuado para esa, este caso infeccioso, ¿no?, de alopecia. Eso va a recuperar el área afectada en pocos días, pero a veces meses, ¿no? Hay otras causas infecciosas posibles, pero que son menos frecuentes. Por ejemplo, la foliculitis bacteriana, que son por estafilococo, por micobacterias. Algunos materiales de peluquería tienen micobacterias, así que mucho cuidado donde pone usted su cabeza o las peluquerías que va, porque puede estar contaminado. La sífilis secundaria también puede causar caída del cabello, puede causar también alopecia areata, así que está muy pendiente, porque a veces esto implica hacer un diagnóstico para descartar muchas cosas. Existen otras causas de caída del cabello y una de ellas es la alopecia por tracción. Esto se ve ahora más frecuentemente, que se debe a la tracción mecánica crónica sobre los folículos. Esto es muy frecuente con las personas que llevan a los niñitos o le ponen a las niñitas esos peinados muy tirantes. Es muy frecuente en bailarinas, en niñas que usan esas colas de caballo. Entonces las señoras, las madres generalmente hacen que las niñas sufran porque les jalan ese cabello, lo dejan muy tenso y no le están haciendo ningún favor. Deje de hacer esas colas de caballos apretadas, esas trenzas o esos moños afro también, esas trenzas que hacen que hacen en la playa. Entonces, cuidado. Esto es contraproducente. Fíjense que las personas que han tenido este tipo de peinado se le va a notar esa cálvula, esa recesión, esa falta de cabello en las zonas de mayor tracción, ¿no? Usted lo va a notar. Y otra causa, vamos a mencionarla, que es la tricotilomanía, que es un trastorno compulsivo en donde la gente empieza a arrancarse el cabello y no se dan cuenta. Usted le dice, mira, te estás arrancando el cabello y lo niega porque no se da cuenta de su propio trastorno. Esto entra dentro del espectro de trastornos obsesivos compulsivos y suele empezar en la adolescencia. Están ahí, se están jalando el cabello
Y usted lo va a notar porque es una alopecia irregular, va a tener longitudes de pelo irregulares, muy distinto a lo que se ve en las placas de alopecia, si aquí va a tener un pelo largo y un pelo corto, una zona sí y otras zonas no. Entonces, y usted le pregunta y lo va a negar. Cuando no niega, ya tú sabes que es un trastorno psicológico, pero con consecuencias dermatológicas. Esto es muy extenso. Esta zona, vamos a decir, la alopecia es un terreno muy extenso en el área dermatológica. Hay enfermedades autoinmunes como la esclerodemia, como el lupus, que pueden producir esto. La radioterapia craneal por tratamientos oncológicos en cabeza y cuello también pudiese dañar los folículos porque la radioterapia a dosis alta, me refiero, puede provocar alopecia, puede producir alopecia. Y para finalizar, puede haber causas sistémicas como enfermedades sistémicas como la diabetes, ya les dije, el lupus, la anemia crónica. Y ahora hemos visto en enfermedades, en pacientes que tienen long COVID, que hay una fase telógena eterna, aparentemente por el estrés fisiológico que esto ha implicado, ¿no? ¿Qué te parece? Que si ustedes han llegado hasta aquí es porque ya se han suscrito, ya nos han puesto ese poderoso like y ustedes se merecen conocer lo que pueden hacer para evitar todo esto que Wilfredo nos ha descrito. Lo primero que tenemos que hacer, primero que nada, les voy a hablar de los tratamientos más comunes y convencionales que se utilizan. Y después les voy a comentar sobre la suplementación, que sin duda es muy importante porque se trata de optimizar la salud del cabello incluso en personas que no tienen caída del cabello. Para la alopecia más común, que es la androgénica, como ya se los explicó Wilfredo, esta es hereditaria. Y aquí lo que nosotros vamos a buscar es frenar esa progresión de la caída y, por supuesto, si es posible, estimular esa repoblación capilar. Vamos a comenzar con el famoso minoxidil tópico, que ya ustedes lo deben haber escuchado. Este es un vasodilatador cutáneo y él lo que hace es que prolonga la fase anágena y un aumento del calibre del cabello. Normalmente se usa en soluciones del 5%, 2 veces al día, sobre el cuero cabelludo. Ahora, les aclaro algo. No se sabe exactamente cómo funciona, pero parece ser que él lo que hace es que aumenta la vascularización, o sea, aumenta el aporte de nutrientes, logrando cierto engrosamiento cierto engrosamiento y un aumento de la densidad del pelo que ya está, o sea, del existente. Eso sí, no pueden dejar de usarlo porque se acaba el encanto. Y en ese mismo contexto también tenemos el finasteride oral. Este fármaco lo que hace es, Wilfredo, impedir que se forme la hidrotestosterona, de la que ya les habló Wilfredo, que, como ustedes bien saben, disminuye el tamaño de los folículos. La dosis típica aquí es de 1 miligramo diario para poder tener una protección en contra de la calvicie e incluso pues, inducir cierta recuperación capilar en las áreas que ya están afectadas. Pero los efectos se van a observar ya a partir de los 6 a 12 meses de tratamiento constante. Y lamentablemente, igual que el minoxidil, su uso pues sí debe ser indefinido porque si lo suspenden va a pasar como la Cenicienta, pues se acaba el encanto. Ahora, esta maravilla tiene un efecto secundario indeseable en los hombres y es que disminuye la libido. Y bueno, eso sucede en algunos pacientes. En mujeres fértiles, o en edad fértil, no se utiliza porque ya puede causar malformaciones en el feto, es teratogénico. En el caso de las mujeres que tienen alopecia androgénica, especialmente si hay hiperandrogenismo, como en el caso del ovario poliquístico, se utiliza a veces fármacos antiandrógenos off-label, como la espironolactona y el acetato de ciproterona, los cuales lo que hacen es bloquear la acción de los andrógenos sobre el folículo. Tenemos que decirles, por supuesto, que estos tratamientos requieren control médico y que no están aprobados oficialmente para la alopecia. O sea, me estoy refiriendo especialmente a estos últimos que les nombré para
o sea, para mujeres, porque pueden conllevar a efectos secundarios importantes como la hipotensión, puede conllevar a alteraciones menstruales, etcétera. Así que mucho cuidado con esto, se los nombro porque está, como les dije antes, siendo utilizado por algunos médicos fuera ya de la indicación formal, es decir, off-label. Entonces, cuando todo lo anterior ha fallado, que suele fallar, pues se recurre ya a la cirugía de trasplante capilar. Formalmente, pues se da una oportunidad de unos 12 meses de tratamiento médico y ya si esto falla, pues se recurre a ese microinjerto de unidades foliculares que lo que permite es redistribuir esos folículos fortachones que tenemos, que generalmente se van a ubicar en la nuca, en las áreas ya despobladas. El médico lo que hace es que se comporta aquí como una especie de Robin Hood capilar, quitando y poniendo donde no hay, aunque esto pues no detiene esa progresión de la alopecia en áreas no trasplantadas, únicamente en el área donde se va a trasplantar. Sí que es verdad que va a ser eficaz para poder recuperar esa densidad en zonas calvas. En otras palabras, para que ese césped crezca de nuevo. Ahora, hay que destacar que adicional a la cirugía, o sea, el paciente a menudo puede o tendrá que añadir tratamientos médicos como los que les he mencionado anteriormente. Y aquí ya hay algunos dermatólogos que en mujeres, por ejemplo, posmenopáusicas, usan dutasteride o minoxidil oral, pero estas indicaciones ya también son off-label. Ahora, en el caso del efluvio telógeno, que ya Wilfredo les nombró anteriormente, lo principal aquí es identificar la causa para poder corregirla. Es decir, si se trata de un desequilibrio hormonal corregido, si la deficiencia es nutricional también, si se trata de un fármaco que está causando esta condición, pues ya aquí valorar suspenderlo o cambiarlo por otra alternativa. El manejo del estrés, Wilfredo, aquí es imprescindible, porque recuerden ustedes que ese estrés emocional es un detonante común y aquí sí pudiese ser útil ya la orientación psicológica e implementar también técnicas de manejo del estrés, de la ansiedad, de dormir mejor, de hacer ejercicio, de tener apoyo emocional. O sea, ven ustedes cómo el estilo de vida sí influye hasta en el cabello. En fin, lo cierto es que durante ese periodo de fluvio es importante ser gentil y amable con el cabello. Esto es evitar tracciones fuertes, someter al cuero cabelludo a un calor excesivo, evitar peinados que sean tirantes para no agravar esa caída mecánica y tener, por supuesto, es invaluable un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada para que ese folículo pueda recuperarse. El fluido telógeno en la mayoría de los pacientes es autolimitado y va a durar unos 3 a 6 meses, aunque esa recuperación cosmética visible pudiese tardar incluso un año o año y medio en algunas personas. Para ese efluvio se puede utilizar minoxidil tópico para acortar esa fase de reposo y esto puede ser útil para mejorar ligeramente la densidad mientras corregimos esa causa de fondo. Es aconsejable, Wilfredo, aquí pedir ferritina sérica porque aunque la relación no está del todo demostrada, o sea, si está baja el beneficio de suplementación de hierro, aquí puede mejorar ya algunos pacientes, aunque aclaro, por supuesto, que todavía esto sigue siendo motivo de debate en diferentes estudios. Formalmente, ustedes solo tomarán hierro si hay una deficiencia comprobada. Lo que yo quiero en realidad es que ustedes se lleven de aquí es que si se trata de un efluvio telógeno, el pronóstico suele ser bueno porque el folículo permanece, o sea, él permanece intacto, está ahí. Ahora, vamos a la alopecia areata, que aunque actualmente no existe una cura definitiva, hay terapias inmunomoduladoras que pueden inducir una repoblación capilar.
Y según la evidencia científica, las opciones terapéuticas más efectivas son los corticosteroides intralesionales. Eso lo que constituye es el tratamiento en primera línea de la alopecia areata localizada y consiste en inyecciones que son intradérmicas de acetónido de triamcinolona. El procedimiento se repite cada 4 a 6 semanas y la mejoría puede observarse ya en el primer trimestre de tratamiento. Hay otra terapia, Wilfredo, que se llama la inmunoterapia tópica de contacto, que consiste en producir una reacción alérgica de contacto que es a propósito en el cuero cabelludo. Aquí lo que hace es que se aplican sustancias sensibilizantes ya con el propósito de distraer al sistema inmune de ese ataque folicular específico. Y aquí se obtiene una mejoría de un 40 a un 60% de los casos. A muchos dermatólogos esto no les gusta porque produce en algunos pacientes una dermatitis intensa y un poco ya difícil de controlar. Otro tratamiento que también se utiliza en la alopecia areata es el ya conocido en este programa por ustedes, el nunca bien ponderado minoxidil tópico, que aunque él no detiene el proceso, porque es un proceso autoinmune, es excelente aquí como terapia coadyuvante. Obviamente, no puedo dejar de comentarles que en los años recientes ha surgido una novedosa terapia para la alopecia areata y son los inhibidores de JAK o Janus quinasa. En el 2022, la Agencia Reguladora de Europa y Estados Unidos ya aprobaron un fármaco para el tratamiento sistémico de la alopecia areata grave, que es el baricitinib. Aquí se lo vamos a dejar. De hecho, es el primer tratamiento sistémico formal aprobado por esta agencia para el tratamiento de esta afección. Pero cuidado, aquí tengo que aclarar algo. Los inhibidores de esta JAK no están exentos de efectos secundarios y su uso debe ser cuidadosamente evaluado. Es por ello que actualmente se reserva para el tratamiento de la alopecia areata extensa y refractaria ya a otras medidas. Ahora bien, hay que fortalecer el estado nutricional, hay que fortalecer ese folículo piloso y aquí juega un papel muy importante los suplementos que pueden ayudar a restaurar la salud del cabello. Los folículos pilosos, entiendan ustedes que son estructuras con un metabolismo muy activo y con una alta demanda de nutrientes, porque ellos utilizan vitaminas, aminoácidos, oligoelementos para poder sintetizar la queratina del pelo. Y si cualquier persona, si tú que me estás escuchando tienes una deficiencia nutricional proteica o de hierro o de zinc, esto puede conducir a que ese cabello salga frágil, quebradizo y produzca el temido efluvio telógeno. Así que toma nota de estos nutrientes que te voy a decir, que te los voy a recomendar para que puedas fortalecer ese folículo piloso. Como es de costumbre, todos ellos están respaldados por la evidencia científica. Vamos a comenzar, Wilfredo, con el hierro, el cual vamos a suplementar solamente en aquellos que tengan ferritina baja o anemia. Si tú tienes los niveles normales, olvídate de esto que estoy diciendo. Continuamos con el zinc. Este es un oligoelemento estrella en la síntesis de queratina. Bajos niveles de zinc se asocian con pérdida del cabello o un cabello frágil y quebradizo. De hecho, algunos estudios pilotos ya sugieren que añadir zinc pudiese incrementar ese grosor y densidad del cabello, aunque como es costumbre nuestra, pues tenemos que decirle que hay estudios que contradicen esto y, en fin, la ciencia aquí es así. Pues yo sí lo tomaría. Eso sí, cuidado porque las dosis excesivas de zinc, como le hemos mencionado en otros programas, son perjudiciales, así que tengan mucho cuidado, como todo en la vida. Sigamos ahora con la vitamina D. La vitamina D tiene receptores en los folículos pilosos y ella ayuda a modular esa diferenciación celular y aquí las investigaciones vinculan los niveles bajos de vitamina D
con distintos tipos de alopecia, incluyendo la alopecia areata, la androgénica y el efluvio telógeno. Otro protagonista en este team de suplementos para el cabello, Wilfredo, es la vitamina B7, es decir, la biotina. Esto ya lo han escuchado ustedes. Este es quizás el suplemento para el cabello más famoso porque la biotina participa en el metabolismo de los ácidos grasos y aminoácidos, y su deficiencia severa, que es rara en adultos en realidad, pero puede verse ya en algunos errores congénitos del metabolismo. O sea, puede causar esa alopecia y uñas frágiles. Ahora, la biotina es un ejemplo de que a veces lo famoso no tiene que ser necesariamente verdad. Este es uno de los casos, Wilfredo, en donde los estudios lamentablemente no son concluyentes, pero pues las encuestas hechas a pacientes contradicen a los estudios. A ver, me explico. Anecdóticamente, la mayoría de las personas que toman biotina dicen que les ha ido maravillosamente y que han obtenido resultados fantásticos. Ahora, sin embargo, si tú revisas los estudios, no hay una evidencia concluyente de que esa suplementación con biotina mejora el crecimiento del cabello en personas sin déficit diagnosticado. Espero que me hayan entendido esto. La mayoría de los suplementos que existen en el mercado están dirigidos a la salud capilar, vienen combinados. Incluyen ingredientes como proteínas marinas, colágeno hidrolizado, antioxidantes como vitamina C, vitamina E, vitaminas del grupo B, ácidos grasos omega 3. Bueno, hasta cartílago de tiburón, moluscos marinos, etc. De este último les diré algo. Tengan mucho cuidado con los estudios que carecen de grupo de control adecuado, sobre todo los que están financiados por los propios fabricantes, porque aquí los resultados, Wilfredo, pueden interpretarse o deben ser interpretados con lupa y con mucha cautela. Más que todo porque estos suplementos multicomponentes pueden considerarse adyuvantes, pero no sustituyen al tratamiento médico convencional. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado. La suplementación nutricional en la caída del cabello debe individualizarse, sin duda, y se debe basar en corregir cualquier deficiencia que sea real, o sea, que se vea ya en exámenes. Esto no quiere decir que los nutracéuticos no sirvan, porque de hecho muchos pacientes y muchos médicos los han encontrado muy útiles como coadyuvantes, reportando ciertamente una mejoría en esa vitalidad del cabello. En pocas palabras, no existe una solución mágica, pero sí maneras de poder frenar esa pérdida, de mantener lo que aún tenemos. Bueno, queridos amigos, aunque hay suplementos y productos que puedan servir como apoyo, lo que hemos visto es que ninguno sustituye un buen diagnóstico y el tratamiento específico. La base para mantener el cabello sano siempre será una alimentación equilibrada, rica en nutrientes, buenos hábitos de vida, saludables y con un abordaje médico temprano acerca de cualquier problema que lo esté afectando. Recuerden ustedes que el cabello no solo cumple una función estética, también es el reflejo de nuestra salud interna, y cuidarlo de forma integral es fundamental para que luzca fuerte, para que luzca lleno de vida. Pero recuerden suscribirse al canal si es que ya no lo han hecho, y esto también es fundamental para que usted se siga informando. ¿Qué digo informando? Que quede bien informado, ¿cierto? ¿Nos despedimos, Aymara, entonces? ¿O queda el dato curioso? El dato curioso, siempre hay un dato curioso. Siempre hay un dato curioso, ya va. Este dato curioso es muy cortito. Dato curioso. Este dato curioso es muy cortito. ¿Sabes que hay personas que notan que se les cae más el cabello en otoño? Y esto tiene un nombre, se llama efluvio estacional. Este efluvio estacional se refiere exactamente a eso, que el folículo piloso entra en una fase de reposo, que es esa fase de efluvio, y entra en esa fase de reposo alcanzando su pico máximo en julio,
Con lo cual, al alcanzar ese pico máximo, como dura 3 meses, ya a partir de otoño es que la gente empieza a notar esa caída excesiva del cabello. Esto no se sabe todavía por qué es, pero se cree que es por el, el verano y ese sol intenso que recibimos durante esa época, sobre todo las personas que suelen tomar el sol. Es un mecanismo evolutivo y se cree que lo heredamos de nuestros ancestros. O sea, así como otros mamíferos mudan la piel, pues los humanos los hacemos también de cierta forma una vez al año, en bastante cantidad. Hay una anécdota que, bueno, esto fue verídico. Hace muchos años yo tuve una paciente que vino a la consulta pidiéndome, consultando por caída del cabello, pero yo le vi a la señora esa abundante cabellera y yo dije, bueno, normalmente en esa época, estamos hablando de los 90, todas las mujeres decían que tenían caída del cabello. Yo, inexperto y confiado, y además con una especie de arrogancia que la tenía, me levanto del escritorio, doy media vuelta del escritorio y le fui a hacer el test de tracción, ese que les explicamos, para decirle que eran cosas de ella, que ella no tenía realmente caída del cabello. Bueno, resulta que yo me levanto, voy donde la señora y la señora me estaba explicando que ella tenía caída del cabello y yo le digo, usted no tiene absolutamente ninguna caída del cabello, y la señora insistía, y yo se lo voy a demostrar. O sea, pero doctor, mire, es que yo sí tengo... Un momentico, ya yo le voy a hacer el test, por favor. Pero no, doctor, espérese un momentico. Ya. Y me acerqué, le di media vuelta y le fui a hacer el test de tracción. Cuando hice el test de tracción, la señora tenía una peluca, por eso que tenía, y le dejaba la peluca al revés. La señora indignadísima, ofendidísima, porque le había volteado la peluca, muy mal hecho, además, porque no la escuché completamente. Y la señora, bueno, imagínese usted, quedó con la peluca al revés. Yo tengo un problema que es que a veces me cuesta trabajo contener los nervios y entonces puedo sonreír para tratar de soliviantar la situación. La señora pensó erróneamente que yo me estaba burlando, ya no interpretó que lo que estaba era muerto de nervios. Y bueno, esa fue la anécdota. Después todo terminó bien, pero no deja de ser una buena ocasión para contarla. Así que ahora Bueno, sí, nos despedimos. esperamos que les haya gustado mucho este programa, que lo hayan disfrutado y por favor no olviden suscribirse y darle like si a esta altura del programa todavía no lo han hecho. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.